Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Quique Cinefil. Bienvenidos una vez más y quiero ofrecer una disculpa por el tiempo que estuve ausente. Bueno, tuve ahí unos problemas técnicos, primero con la computadora, después, por temas personales y de salud, pues no había podido estar con ustedes, pero ya estamos de regreso y esperando que podamos contar con su audiencia. Este fin de semana les daré dos temas. Vamos a hacer dos capítulos. Por lo pronto vamos a iniciar con las sagas y los universos cinematográficos. Ya habíamos hablado de este tema en los primeros episodios de este podcast, pero vamos a andar un poquito a ello y esto porque durante este verano nos vamos a ver inmiscuidos en pues varias sagas, algunas que van a terminar, algunas que van a continuar y universos alternos que están ocurriendo en el cine. Los invito pues para que analicemos este tema y les recuerdo que me pueden seguir a través de mis redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Ahí espero yo sus mensajes, sus comentarios y sus recomendaciones de temas que quieran que hablemos en este podcast. Iniciamos. Búscame en mis redes sociales. Todos los Quiques van con K. En Facebook, búscame como Quique Cinéfilo Oficial. En Instagram, arróbame como Quique-Cinéfilo. En TikTok, búscame como @Quique-Cinéfilo-Oficial. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Quique. Me puedes ver y escuchar a través del canal Quique Cinéfilo en YouTube y en Spotify. Y me puedes escuchar a través de las plataformas Azure Radio, Google Podcast, Amazon Music y Apple Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Vamos a hablar acerca de las franquicias, las sagas, los universos cinematográficos que están ocurriendo en el cine. Algo que no es novedoso, sin embargo, pues a lo largo del desarrollo del cine no se le había dado tanta importancia como lo tiene el día de hoy. Esto porque en este verano, como les mencionaba en el intro, tendremos dentro de los estrenos que ya se han realizado o que están por presentarse en las salas cinematográficas de sagas, de universos, de personajes. En particular hay varias sagas, Rápidos y Furiosos, el universo que sigue continuándose con Marvel, el estreno reciente de The Flash, que también es una película que nos introduce a los multiversos valga la redundancia, universo DC. Tendremos el estreno de películas por ejemplo, la última película de la saga Misión Imposible, donde el último capítulo se dividió en dos. También tendremos el estreno de la última aventura de Indiana Jones, Indiana Jones y el Dial del Destino. Iniciamos con el reboot, digamos, dándole continuidad a la película de 2018, Bumblebee, con Transformers, El Despertar de las Bestias. Tuvimos ya el estreno también de Spider-Man
a través de los multiversos, dando continuidad al universo de Miles Morales. Eh, en fin, tenemos varias películas que también, por ejemplo, hay una cinta que está por estrenarse, que es parte del universo de los Juegos del Hambre. Y en fin, va a haber varias cintas que dentro de estas sagas cinematográficas, pues estamos pues viendo conclusiones, continuidad de historias, pero realmente en qué se diferencia una saga, un universo, un, una historia continuada. Como les decía en el intro, no es una situación nueva. En el cine se ha manejado eh, sagas cinematográficas con respecto a personajes, o tal vez ha habido parte uno, parte 2. Ahí puede haber un pequeño debate porque, bueno, las películas que tienen numeración, por ejemplo, Jóvenes Pistoleros y Jóvenes Pistoleros 2, es una continuación de una historia, sin embargo se quedaron en un doblete. Más recientemente Ted, ¿no? Ted 1, Ted 2. Saga cinematográfica se considera ya más de 3 o 4 películas. Eh, Tuvimos Hombres de Negro, hemos tenido Bad Boys, Arma Mortal, Mad Max, en fin. Ahora, con respecto a estos universos o sagas, realmente ahorita quien se lleva las palmas, podríamos decir, dentro de universos cinematográficos es Marvel, definitivamente. Pero la saga más antigua y más larga sobre un personaje es acerca de aquel carácter creado por Ian Fleming en los años 50, que novelizó y que se espera que haya todavía mucho más filmes. Hasta ahorita hay 26. Y se trata del personaje de James Bond. Es el personaje eh, dentro del cine que ha tenido mayores películas. Aunque sabemos bien que ha sido interpretado en un inicio por Sean Connery, después por Roger Moore, Timothy Dalton, y más recientemente fue interpretado por Daniel Craig. Universos o sagas, la más importante hasta ahora, sobre todo por todo lo que implica en cuestión de comercialización, distribución, etcétera, definitivamente se lleva las palmas Star Wars. Es una de las franquicias o sagas más importantes que, bueno, hoy día, después de que la Casa del Ratón se adquiriera a Lucasfilm, pues le ha explotado todavía aún más. Tuvimos 3 películas más, 4, 5, perdón, 5, después de que adquiriera el universo Star Wars Disney. Y bueno, en fin, todo esto, como les digo, es en relación a que esto se está presentando de manera importante en el cine. Algunos dicen que es traficar con la nostalgia, un poco con lo que sucede con la película de Indiana Jones. Eh, y bueno, todas esas sagas e historias que nos han permitido ver a través de la historia del cine,
historias entretenidas, algunas no tanto, y bueno. Pero hay algo que, como les digo, entra en el debate. ¿Qué diferencia hay entre un universo y una saga? Bueno, la saga cinematográfica, como ya les repito, es una continuidad de historias sobre un mismo personaje. Estamos hablando de, y me vuelvo a remitir al ejemplo de James Bond, son historias distintas, pero es el mismo personaje. Entonces estamos hablando de la saga del personaje de James Bond. Sagas de terror, por ejemplo, o bueno, de suspenso, de cine gore, tenemos mucho más sagas que historias, digamos, serias. Está, por ejemplo, la saga de Viernes 13, que son más de 12 películas. La saga de Saw, que son 9 películas. La saga de Halloween, ¿no? Que el año pasado tuvimos su conclusión con Halloween Kills, o Halloween Ends, perdón. Eh, eh, Como franquicia, digamos, porque son distintas historias, entraría, por ejemplo, Destino Final, que son personajes distintos cada película, o la saga Scream, por ejemplo, que está, aunque ya la sexta ya no tiene solamente algunos de los personajes principales, y no, pues no hay ya conexión con las historias originales de las anteriores 5. eh, como les repito, pues la saga Mad Max, que tiene el mismo personaje, aunque ya en la cuarta lo interpreta, primero lo interpretó Mel Gibson y después lo interpretó, ay, se me fue el nombre del actor, este, bueno, luego les digo quién fue, y bueno, por ejemplo, las sagas, la saga Batman, que la primera saga se considera de la película de 1989 a la de 1997. Batman Regresa, Eternamente y Batman y Robin. Después se considera como saga El Caballero de la Noche. Sagas policíacas, por ejemplo, pues repito, Arma Mortal, que tuvo 4. Danny Glover, Mel Gibson interpretaron los personajes principales. Bad Boys, que tiene 4. En caricaturas, la saga más importante, o las sagas más importantes, porque sí llegaron a las 3 o 4 películas, pero La Era del Hielo, La Era del Hielo, Madagascar, Cómo entrenar a tu dragón, Shrek, yo creo que de las más importantes de las películas animadas, Shrek, Toy Story, que ya están pensando en hacer una quinta, Cars, que tuvo 3, y bueno, como les repito, pues Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos y El Hobbit, que son historias ligadas. Entonces, películas como Crepúsculo, ¿no? Pero que son parte de una historia, por eso se les llama sagas, o parte de un personaje. Cuando hablamos de un universo, y es que es ahí donde entra el debate, por ejemplo, el universo cinematográfico Marvel, que se compone ahorita de ya de más de 30 películas, solamente hay 5 o 6 películas en donde reúnen a la mayoría de los personajes, tratando de conectar historias. Avengers es el ejemplo, porque bueno, es una historia aparte, pero conectando historias de los personajes individuales. De hecho, el único personaje individual que tiene mayor presencia
En el universo cinematográfico Marvel es Thor, tiene 4 películas. Ahorita se supone que Capitán América va a tener 4, pero bueno, no lo consideraría yo como saga del Capitán América porque ahora va a ser otro personaje que tome el carácter de del Capitán América. Otra saga importante, Deadpool, dentro del mismo universo Marvel. Deadpool ya va a tener su tercer película. X-Men, que ha sido explotado en más de 9 películas. La saga del Piratas del Caribe también es considerada saga. La saga Rocky, que tiene 7 películas, 8 tal vez incluyendo Creed 2, pero las principales películas sobre el personaje de Rocky son 6, que es Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, son las que pertenecen a la saga Rambo, que tiene ya 5 películas. Terminator tiene 6 películas. En fin, es importante la producción de cintas acerca de eso. Y es que en el pasado sí había películas o continuidad de películas, ¿no? 12 al patíbulo tuvo su continuación, Los Siete Magníficos tuvo su continuación, perdón, Los Siete Magníficos tuvo su continuación, Hércules Poirot, aquel investigador inglés, tuvo su saga de películas. También tuvo Sherlock Holmes en su momento su saga de películas. Pero bueno, el ejemplo es claro. ¿Cómo podemos diferenciar un universo y una saga? A veces en el imaginario colectivo nos gusta saber o quisiéramos saber qué pasa con un personaje después de que termina una historia. Y eso es lo que los escritores últimamente han tratado de hacer. Eh, en el año 1994, 95, inicia una de las sagas más importantes que a hoy día va a tener conclusión en 2 partes, Misión Imposible. Lo que ha sorprendido de Tom Cruise interpretando a Ethan Hunt es que él desde la primera cinta ha interpretado las escenas de acción. Otro de las sagas cinematográficas que está por terminar, precisamente la que hablaba de Rápidos y Furiosos, que nos dejan con la película 10 y que tal vez sea ay, discúlpenme ustedes, se fue la luz. Vamos a hacer un corte y regresamos. Bueno, y después de este corte de luz vamos a continuar hablando ahora sí de nuestra lista de 10 franquicias o sagas más importantes de el mundo cinematográfico. Vamos a ir del lugar número 10 a la 1 de acuerdo a una clasificación que realicé consultando varias páginas de internet y y pues integrando también opiniones personales a esto. Como les decía, estamos sobresaturados de secuelas, precuelas, spin-offs y reboots.
Y todo esto parece que es exclusivo del siglo XXI en el cine, sin embargo no es así. Todos los grandes estudios sueñan con tener una franquicia que pueda extenderse a lo largo de varias películas y generar mucho dinero, que ese es, digamos, el meollo del asunto, ¿no? La lana. El hecho de que una franquicia pueda producir muchas películas no significa necesariamente que sea buena. Una cosa es ser una franquicia de larga duración y otra muy distinta es ser una buena franquicia de larga duración. Hay esta lista que les voy a dar, pues es aquellas franquicias que han sido icónicas, influyentes y memorables. La primera película o la primera saga de la que les hablaré es Halloween. Halloween allanó el camino para otras franquicias de terror. Su primera película se produjo en 1978. Es difícil discutir la existencia de esta película de terror o definir cuáles las películas de terror más importantes e influyentes. Sin embargo, las películas slasher tienen su importancia y esto es Halloween, que fue la primera en hacer viable el cine gore o el cine slasher. Y además allanó el camino a otras franquicias de terror como Pesadilla en la calle del infierno y Viernes 13. Dentro de su importancia se han creado 13 películas, un videojuego y ha habido 4 décadas en cómics. El protagonista de esta serie es uno de los mayores villanos del cine de terror de todos los tiempos, Michael Myers, un asesino icónico e imparable que lleva la famosa máscara blanca. Myers ha aterrorizado al público durante más de 4 décadas a través de 13 películas y esta franquicia es venerada como una de las mejores franquicias del slasher. Y sí, hubo por ahí entre esas 13 películas una especie de reboot, pero no fue tan buena. Sin embargo, la conclusión con Halloween Ends, la batalla final contra Lauren Strode, que es interpretada por esta actriz, la primera mujer considerada como la primera Scream Queen y recientemente ganadora del Oscar por Todo en todas partes al mismo tiempo. Que bueno, pues no era una mujer muy bonita, sin embargo, o no es una mujer muy bonita, pero que ahora resulta que las heroínas son bellísimas. Pero no, ella sí dio pauta a esta saga. Se me olvidó el nombre ahorita del nombre de la actriz. Ahorita se los doy. Bueno, este es un ejemplo de cómo una franquicia cinematográfica se convierte, bueno, más bien, cómo algo televisivo se convierte en algo importante dentro del cine también. Alguien se recordará que esta saga que ocupa el número 9 en nuestra lista, llamada Star Trek, que siempre va a tener una base de fans devotos. Su primer película se realizó en 1979. Star Trek comenzó como una popular serie de televisión que ha evolucionado a convertirse en una enorme franquicia que aún perdura. Desde 1979 el USS Enterprise ha recorrido las pantallas de cine y ha aparecido en 6 películas clásicas, 4 de la nueva generación y 3 reinicios con el reparto más joven. Esta saga tiene 11 programas de televisión o 11 series, 13 películas y ha estado presente en 5 décadas en libros y cómics. La belleza de esta película, de esta saga de Star Trek, es que, aunque se desarrolla en los confines del espacio, siempre consigue contar historias profundamente humanas y cautivadoras, con una devota base de fans
a los que se hacen llamar Trekkies, que siempre van a seguir esta serie. Star Trek continuará viviendo y prosperando. Una de las más importantes sagas del cine, por supuesto. ¿Qué decir de nuestra octava, de esta saga que ocupa el lugar número 8 dentro de las 10 franquicias cinematográficas más importantes del cine? Rocky, que es la franquicia deportiva más importante en el cine por excelencia. Su primer película sale a la luz en 1976, que además, realizada con muy poco presupuesto, la primera película de Rocky fue un gran éxito comercial y de crítica. Se convirtió en la película más taquillera de 1976 y ganó el Oscar a la mejor película. Desde entonces Rocky se ha convertido en la película deportiva por excelencia y era el modelo a seguir para todas las historias posteriores. Ha dado lugar a 5 secuelas de increíble éxito que han recaudado más de $1,000 millones, así como una serie derivada con las películas de Creed. 6 películas, 3 propias del personaje, 3 derivadas, las de Creed, 5 libros y 8 videojuegos ha producido esta saga. Por ser películas sobre un boxeador, la franquicia Rocky tiene un gran abanico estético y estilístico. Rocky lo tiene todo, desde dramas serios y fundamentados hasta placeres culpables y desenfadados. Lo único que está garantizado en cada película es que al menos hay un montaje de entrenamiento impresionante. Como dato curioso de esta película, sabemos que Sylvester Stallone tuvo que pasar muchas vicisitudes para poder sacar adelante su proyecto. John G. Alvinson, que es el primer director de las películas de Rocky, pues tuvo que pasar cosas, incluso ser actor porno, para poder llegarse. Hay una historia muy importante que gracias a la película Rocky pudo recuperar a su fiel amigo, un perrito, un bulldog inglés que había vendido por $5 para poder comer, y después buscó al dueño ya que tenía pues los miles de dólares después de Rocky. Buscó al dueño, el dueño no le quería regresar al perro, al final del camino logró recuperarlo por una cantidad por ahí de $50,000, y bueno, pues fue su compañero de toda la vida hasta que pues obviamente el perrito muere, ¿no? Pero ese es algo relacionado a esta historia que la hace todavía mucho más importante, más humana. Y además debo de decir que todas los montajes de entrenamiento y las peleas de box en realidad sí sucedieron como pelea de box, sabemos que están dramatizadas, pero en realidad sí boxearon todos los participantes en esta película: Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Mr. T, y el que la dice de Apollo Creed, y todos ellos pues participan de algún modo en las peleas de box. Sí se dieron como tal en las peleas de box, porque la idea de Sylvester Stallone siempre fue hacerlo lo más real posible. Entonces, bueno, eso es lo que hace importante a esta saga cinematográfica. En el lugar número 7 tenemos una de las franquicias más importantes de superhéroes, o entre las mejores del género de superhéroes: la saga X-Men. La primera película que se realizó de esta saga fue en el año 2000. En muchos sentidos, la primera película de X-Men ayudó a iniciar la moda de los superhéroes que definiría la era moderna de los éxitos de taquilla. Durante los siguientes 20 años y 3 estrenos en cines que incluyen una trilogía original, una trilogía derivada de Wolverine, 4 precuelas reiniciadas y 2 películas de Deadpool. 3 ya casi.
contamos con 13 películas, 2 programas de televisión y 6 décadas de cómics. Aunque no todas las entregas de esta franquicia fueron un éxito, X-Men 2 y X-Men Días del Futuro Pasado, Logan y Deadpool figuran entre las mejores y más influyentes películas de superhéroes de la historia. La serie de películas concluyó en 2020 cuando 20th Century Fox vendió los derechos a Marvel Studios, que planea integrar a los X-Men al universo cinematográfico de Marvel. Cosa que va a suceder a partir de Deadpool 3. Bien. Ya habíamos platicado un poquito sobre esta, pero en el sexto lugar está James Bond, la franquicia clásica del cine mundial. La primera película de James Bond se filmó en 1962. Al igual que otro ícono británico, Doctor Who, que más bien se ha centrado en la televisión y no en el cine, James Bond permite que el papel sea interpretado por un actor diferente cuando es necesario, lo que sin duda es la razón por la que la serie ha perdurado tanto tiempo. Con el nombre en clave de 007, el agente del MI6 ha aparecido en 27 películas. Actores que lo han interpretado han sido Daniel Craig, Sean Connery, Roger Moore, quienes se han puesto la piel de James Bond. Esta saga tiene 27 películas y 14 libros. Como les repito, este personaje fue creado por Ian Fleming. 7 actores han interpretado el espía más famoso del mundo en una franquicia que abarca 6 décadas. La serie Bond siempre ha encontrado la manera de reinventarse con cada iteración y dar a cada generación su Bond. Muchos actores han dejado su huella en esta serie, por lo que siempre habrá un debate sobre quién es el mejor Bond. También, de cierta forma, esta franquicia ha sido pues criticada por que consideran a un James misógino, que utiliza a las mujeres y que es mujeriego y que no sé qué, perdón, pero ese es el personaje, así lo creó Ian Fleming. Cada película vemos a una mujer distinta en la vida de Bond, a excepción de las últimas películas que protagonizó Daniel Craig, que por ahí en la última pues trata de retomar la relación con alguien de quien sí está enamorado de James Bond, pero bueno, ese es el personaje de James Bond al final del camino. Y pues esa polémica también ha aportado al éxito del personaje. Sean Connery y es el que más películas ha protagonizado. Hay una que no está considerada dentro de este canon porque Sean Connery, cuando le dijeron tú ya no vas más como James Bond, dijo no, yo quiero despedirme del personaje de James Bond. Y hay una película que es considerada no oficial que se llama Nunca digas nunca jamás, pero que utiliza el personaje James Bond con la autorización de Ian Fleming. Ahí sí, Ian Fleming dijo ok, despídete tú, pero pues el estudio que en aquel entonces manejaba los destinos de James Bond, que era United Artists, que hoy día forma parte de MGM, pues decidió por ahí de los años 80 despedirse Sean Connery del personaje James Bond. Estaba en aquel momento siendo Roger Moore el que hacía el personaje. Entre Sean Connery y Roger Moore fueron los que más películas hicieron de James Bond. Después, como les digo, Timothy Dalton, Daniel Craig, y ahí se me fue el nombre del otro que hizo James Bond también. Pero bueno, híjole, y aquí sí, hoy que quieren dar el famoso Monsterverso, hay
fuera del cine hollywoodense, un personaje, más bien una criatura, que ha tenido una franquicia cinematográfica larguísima y muy longeva. Por supuesto, se trata del monstruo al que todo Tokio, o más bien todo Japón, le teme. Godzilla o Gojira. Su primer película se filmó en 1954. Esta franquicia transcultural comenzó con la película conocida como Gojira, y en esta película originalmente Godzilla simboliza la guerra nuclear desde la perspectiva de Japón. El director Ishiro Honda quería que el ataque de Godzilla a Tokio reflejara los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Esta franquicia ha producido 38 películas, 6 programas de televisión, 62 videojuegos. A lo largo de casi 70 años y la friolera de 38 películas, Godzilla se ha alejado del comentario social para centrarse en películas de acción y catástrofes. Con la 39ª película prevista para 2024, Godzilla es la franquicia cinematográfica más longeva de todos los tiempos. Y sí, yo he tenido oportunidad de ver las películas de Godzilla de aquellos entonces. Es algo que hoy día para los puristas del cine puede considerarse hasta ridículos los efectos especiales y todo, pero qué películas tan entretenidas, la verdad. Yo me acuerdo y yo me quedé fascinadísimo por ahí de los años 70, y por ahí la tengo también en Blu-ray. Realmente pues son de esas películas que si no las tienes en físico no las vas a poder ver en ningún otro lado. La de King Kong contra Godzilla de los años 70, lo ves desde la perspectiva actual y dices qué película tan ridícula, pero no, en su momento a mí me encantó, me fascinó. Yo me acuerdo que mi papá, en paz descanse, nos llevó a verla al aquel famoso cine Dorado 70. Ya tiene sus años. Entonces, bueno, para mí Godzilla es uno de los más importantes a nivel mundial en cuestión de franquicias. Llegamos al número 4. Algunos estarán de acuerdo, algunos no. Pero hay que comprender también que en la búsqueda de historias originales para el cine es muy difícil crear sagas. Bueno, no tan difícil porque lo estamos viendo con Rápidos y Furiosos, que es realmente una saga original para el cine. Pero llegó, o ha llegado, a partir de estas cintas, la moda de trasladar sagas cinematográficas o sagas literarias más bien al cine. Harry Potter conectó con toda una generación y su primera película se filmó en el año 2001. A principios de este siglo XXI, Harry Potter se convirtió en un fenómeno mundial sin precedentes. La popularísima serie de libros de J.K. Rowling se convirtió en una franquicia cinematográfica aún más popular. A lo largo de 10 años y 8 películas, Harry Potter ayudó a redefinir la superproducción cinematográfica y abrió todo un mercado para la ficción juvenil. Aunque voy a diferir un poco con Harry Potter, porque también, como les digo, sí abrió las puertas a un universo cinematográfico más amplio, con el traslado de los libros al cine. Aunque bueno, pues en nivel de éxito, por eso es que está colocada en este lugar. Tenemos la franquicia del Señor de los Anillos, que para mí es una belleza de película. Tenemos
la saga Crepúsculo, la saga de Divergente, la saga de Maze Runner, que todas esas películas han sido llevadas del libro al cine. Pero obviamente Harry Potter fue la que, o es la que más fama y más dinero ha recaudado dentro del cine, gracias también a este universo se dio pues la integración de ciertos personajes o darle la visión de ciertos directores de la misma saga. Por ejemplo, pues tenemos a Alfonso Cuarón, en fin, ¿no? Muchos directores que participaron, no siempre fue el mismo, y eso también le dio cierta frescura a cada película que veíamos de Harry Potter. Entonces Harry Potter, después de 8 películas, 8 libros, una serie de películas derivadas, 2 especiales y 21 videojuegos. La serie Harry Potter, que conectó con toda una generación como ninguna otra franquicia cinematográfica lo había hecho antes. Sus seguidores crecieron junto a sus personajes y pasaron a la edad adulta al igual que los actores. Harry Potter es uno de los mejores ejemplos de adaptación de libros del cine a la historia, de la historia cinematográfica a la historia, de la historia literaria a la historia cinematográfica. Además, la franquicia ha dado lugar más recientemente a la serie Fantastic Beasts, que ya lleva 2 cintas. Híjole. Saga de personajes. Ya lo hemos hablado porque tuvimos 3 larguísimos episodios acerca de este personaje. Y se trata nada más y nada menos que de Batman. Ocupa el lugar número 3. Batman tiene una larguísima historia en el cine. Aunque antes de la primera película considerada como largometraje, había habido capítulos, porque antes se estilaba mucho en el cine, que antes de una película te pasaban, no sé, un capítulo de 30 minutos de un personaje. Ya había así pasado en el cine con Batman. El primer largometraje considerado como tal fue en 1966, la película de Adam West. Batman ha tenido una larga y a veces complicada relación con el cine. 7 actores han vestido la capa en los 56 años que lleva Batman en la gran pantalla. Desde la muy versión groovy de Adam West hasta la oscura y descarnada de Robert Pattinson, pasando por todos los demás, Batman ha seguido siendo uno de los personajes favoritos de los fans y uno de los más populares de todos los tiempos. Después de 18 películas, 17 programas de televisión y 8 décadas en los cómics, ningún debate sobre Batman estaría completo sin mencionar a sus villanos, que hacen o deshacen el proyecto. Por suerte, para los fans de esta franquicia, Batman tiene los mejores villanos de cualquier superhéroe, y con algunas excepciones, las mejores películas. Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Robert Pattinson, Ben Affleck, han sido quienes le han dado vida al personaje del Caballero Oscuro. Para mí, y lo he dicho desde, como les repito, aquellos episodios, larguísimos episodios que le dedicamos a Batman, para mí el mejor Batman es el de Christian Bale, seguido por el de Michael Keaton y en tercer lugar el de Ben Affleck. Después dejaría a Adam West, Val Kilmer y al último el de George Clooney. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios, dudas o sugerencias en mis redes sociales. Bueno. Híjole. Aquí hay
yo la pondría en un 1, pero bueno, dado el consenso de los expertos, quedó en el lugar número 2. Star Wars. Star Wars cambió para siempre las franquicias cinematográficas. Su primer película se estrenó en 1977. Mucha gente suele decir que una película cambió el mundo, pero ese es en realidad lo que hizo la Guerra de las Galaxias. No solo revolucionó los efectos visuales, la construcción del mundo y la narrativa, sino que también marcó un cambio en la forma en que los aficionados interactuaban con las películas. La épica franquicia de ópera espacial que comenzó en 1977 ha tenido un enorme impacto en la cultura pop desde entonces. Hay 12 películas, 3 películas derivadas, 10 programas de televisión. Imagínense, solo la trilogía original recaudó casi $2,000 millones y lanzó una franquicia multimedia que incluye series de televisión, videojuegos, cómics, novelas complementarias y merchandising. 12 películas después y otras 2 en camino, el universo de Star Wars no deja de expandirse. Y vaya que sí. Que bueno, entra el debate con lo que hizo Disney con las últimas 3 partes. El despertar de la fuerza, el último Jedi y el ascenso de Skywalker. Pues que dejaron mucho que desear. Sin embargo, pues bueno, era obvio que Disney quisiera aprovechar la franquicia. Hablando de dentro de la franquicia Star Wars, hay cosas que han realizado Disney, por ejemplo, entre tumbos y éxitos, yo creo que la mejor película dentro de la era Disney es Rogue One, definitivamente, y de ello derivó precisamente la producción de la serie Andor, que también es muy buena la serie Andor. Otra de las series que se han derivado de Star Wars es The Mandalorian, que también ha tenido un éxito rotundo. Y bueno, como les digo, también ha habido tumbos, como lo ha sido la película de Lando, la película de Solo, algunas series que no han pegado de Star Wars, el libro de Boba Fett, aunque es buena, no conecta mucho con el fan de Star Wars. Las de las series más exitosas de la televisión fue la serie animada La Guerra de los Clones. También pues de aquellas épocas de los 70s, pues ahí tenemos 2 películas que, si bien fueron hechas como en un spin-off de la franquicia original, pues no tuvieron tanto éxito, y eso fue después del éxito de El regreso del Jedi. Las películas basadas en los personajes de los Ewoks, La batalla por Endor, y no me acuerdo cómo se llama la otra, pero pues no tuvieron el éxito que la franquicia original tenía, ¿no? Y bueno, queda en primer lugar, y es debatible, el universo cinematográfico Marvel, cuya primera película se estrenó en 2008. En 2008, cuando la primera película de Iron Man dio pues la salida del universo cinematográfico Marvel, nadie podía prever que iba a ser todo un éxito. 30 películas ya, y al menos 12 más en distintas fases de desarrollo. El MCU es la franquicia de mayor crecimiento de todos los tiempos y va camino en convertirse en la más grande de todas. Hay 30 películas, 20 programas de televisión, 12 de Marvel Television y 8 de Marvel Studios, y 6 décadas de cómics.
El MCU es la franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos. La serie de superhéroes ha recaudado más de 27 mil millones de dólares, casi el triple de la franquicia de Star Wars. Y solo el tiempo dirá si la fatiga del público será un problema en el futuro, pero por ahora el MCU reina en la cuestión de lo que son las franquicias cinematográficas. Y bueno, en esta lista pudieron haber quedado otras, pudieron no haber estado algunas, pero yo creo que estas son las que más recuerda al público, más recuerda a la gente. Y por supuesto, la que más ha gustado a las personas, ¿no? Bueno, pues hemos terminado este capítulo hablando de las sagas cinematográficas. Te repito, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Déjame tus comentarios en mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí estoy. Ahí me puedes dejar tus mensajes directos y con mucho gusto los atenderé. Les repito, les agradezco mucho su atención. Créanme que ha sido difícil estas semanas. Vamos a tratar de darle más continuidad al programa. Ya lo he venido diciendo, desgraciadamente por una o por otra cosa pues no hemos podido hacerlo. Creo yo que el público merece respeto. Y créanme que para mí les he faltado el respeto al no darle continuidad al programa, pero vamos a intentarlo. Aparte, creo yo que a veces uno llega a ciertos bloqueos que, híjole, luego piensa uno, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a hacer? Créanme que es difícil también darle continuidad a los temas. Pero bueno, eso no debe ser pretexto. Si uno está aquí frente a la cámara, debe de ser uno constante. Y así va a ser. Les agradezco mucho entonces su atención en este episodio número 4 de la cuarta temporada de Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2023 Quique Cinéfilo Producciones. Todos los derechos reservados.